tal vez no debemos realizarla, ¿no? Hoy en día hay dos escuelas bien definidas ya acerca de la medicación. Los que están a favor de que definitivamente siempre debe haber algún medicamento dentro del conducto, y la otra escuela en las que lo mencionas no debe haber nada en el conducto, porque simplemente el hecho de irrigar, hacer la instrumentación es más que suficiente, ¿no? Entonces siempre van a haber estas dos escuelas acerca de la medicación. Si bien es cierto, la medicación intraconducto no se puede medir clínicamente, ¿no? O sea, no puedo obtener resultados clínicos, vale decir, ¿no? De resultados que se pueden comprobar con diferentes tipos de pacientes, porque tendríamos que hacer una estandarización. ¿Qué quiere decir, no? Por ejemplo, hoy día yo invento un aceite que es medicamento intraconducto y tengo que seleccionar 100 pacientes que todos tengan absceso apical agudo. Tengo que seleccionar que todos tengan 20 años, tengo que seleccionar que todos sean la pieza del incisivo central, por ejemplo, es casi imposible, ¿no? Entonces, los efectos clínicos de los medicamentos intraconductos simplemente son reportes. Y en el tiempo, ¿no? Si buscamos la literatura, hay medicamentos que, bueno, pues, hoy en día no tienen nada que ver con la odontología, ¿no? Pero se utilizaban antes. Entonces, cuando hablamos de medicación intraconducto, ¿no? Debemos definir qué es la medicación, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? La medicación es dejar un fármaco dentro del conducto, ¿no? Ojo, un fármaco dentro del conducto o del sistema de conductos radiculares, ¿no? Entre sesiones necesarias para terminar el tratamiento de conductos. Entonces, este fármaco, ¿no? En la escuela europea, muchos años atrás, la escuela europea tenía un protocolo en el cual ellos, antes de hacer la obturación, ¿no? Esperaban que el conducto esté totalmente desinfectado. Entonces, ¿cómo hacían esto, no? Ellos hacían la instrumentación, lavaban, irrigaban, dejaban cemento provisional. A la siguiente sesión tomaban una muestra del conducto, ¿no? Hacían su cultivo y veían si las unidades formadoras de colonia se habían reducido o no. Entonces, en algunos pacientes existía una pequeña reducción, en otros pacientes no existía nada, más al contrario, ¿no? Seguía la misma cantidad. Si hoy día había 100 bacterias, después de una semana existían las 100 bacterias. Entonces, la escuela europea antes de la obturación tenía esa forma de trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Que en realidad hoy en día ningún conducto está completamente estéril. Si hablamos de microfiltración, a las 24 horas ya tenemos otra vez la misma cantidad de bacterias, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿no? Nace la medicación, ¿no? La medicación supuestamente es una barrera que va a impedir que estas bacterias puedan otra vez crecer, ¿no? Entonces, a partir de esto también está la otra escuela en la que todas las endodoncias se deben apuntar a una sola sesión. ¿Por qué? Porque si yo dejo entre citas, ¿no? Hago hoy día la apertura, la exéresis y mañana voy a obturar. Si hoy día tengo 100 bacterias, el día de mañana voy a tener otra vez las 100 bacterias, ¿no? Entonces, ¿qué es recomendable? El día que voy a obturar, hacer una limpieza otra vez del conducto, irrigar el conducto, porque ahí voy a reducir la carga bacteriana. Entonces, la medicación intraconducto más o menos va por ahí. Miren, el doctor Siqueira y el doctor Sandquist y Trogen, ¿no? Del año 99 y 97, ¿qué nos dicen, no? Demostraron que con la instrumentación y irrigación se elimina solamente el 90% de las bacterias, ¿ya? Y hay un 10% remanente de microorganismos en los conductos, los cuales pueden potencialmente proliferar entre citas. Sandquist nos dice que la falta de medicación intraconducto disminuye el porcentaje de éxito en conductos infectados de un 95 hasta un 68%, ¿no? Entonces, si yo observo, ¿no? Lo que nos mencionan estos investigadores, ¿qué nos quieren dar a conocer, ¿no? De que definitivamente tengo que hacer medicación intraconducto, sí o sí, ¿no? Entonces, pero doctores, ojo, miren, 1999, 1997. ¿Hace cuántos años atrás? 20 años más o menos, ¿no? Sí. Hace 20 años atrás, estos doctores no conocían lo que es irrigación ultrasónica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, no? Que hace 20 años atrás la endodoncia era, llamémosle, una endodoncia clásica, tradicional,
Pero hoy en día todos hacemos irrigación ultrasónica y hacemos protocolos de irrigación, ¿no? Entonces, en aquel entonces no se conocía el ultrasonido, ¿no? O las aplicaciones del ultrasonido que se conocen hoy en día, y por lo tanto la medicación intraconducto era un requisito indispensable para poder garantizar el éxito del tratamiento endodóntico, ¿no? Entonces, si yo me pongo a analizar, hoy en día la medicación intraconducto no es tan necesaria. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos otros protocolos de irrigación, tenemos otra forma de trabajar que también nos pueden llevar a este éxito. ¿Sí? Muy bien. El doctor Schilder, ¿no?, nos dice que no hay garantía clínica de eliminación completa del tejido de bacterias. Clínicamente no puedo garantizar porque no voy a ver a las bacterias. No hay manera de determinar clínicamente la extensión inicial de la penetración de microorganismos en los túbulos dendinarios en conductos infectados. Definitivamente, no sé cuánto es la penetración de las bacterias en los túbulos, pero eso era hace 20 años atrás. Hoy en día se ha demostrado que las bacterias pueden ingresar hasta de 100 a 400 nanómetros dentro de los túbulos. Y con la irrigación que yo hago, hipoclorito, EDTA, puedo llegar hasta 200 nanómetros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de todas las bacterias que van a ingresar dentro de los túbulos, con los protocolos de irrigación, por lo menos la mitad, yo puedo garantizar que elimine. Acuérdense de ese número, de 100 a 400 nanómetros. Penetración en los túbulos. Y ahí mostré algo de 8 artículos acerca de eso. Y cuando yo utilizo protocolos de irrigación, mi irrigante puede ingresar hasta 200 nanómetros con la irrigación ultrasónica. La medicación intraconducto da una resistencia a la contaminación externa entre visitas. Bueno, esto también hoy en día es controversial, ¿no? Porque ¿qué sucede si yo dejo como apósito, como cemento provisional, dejo resina? ¿Ustedes creen que las bacterias van a ingresar? No va a haber microfiltración, ¿no? Si dejara resina, por ejemplo. Pero la mayoría, ¿qué hacemos? No dejamos resina, ¿no? Máximo ionómero, cuando el paciente se va a ir, no sé, se va a sentar un tiempo, o máximo dejamos policarboxilato, que es lo recomendable, ¿no? Si dejamos eugenato, sí, pues estamos fritos, ¿no? Y a las horas comienza todo otra vez a proliferar las bacterias, ¿no? Dentro de los cementos, sí habíamos hablado de los cementos, pero no. Primero siempre está la resina, después está el ionómero, tercero está el policarboxilato. Como última opción, no recomendable, puede ser hasta con tosol, ¿no? Pero el eugenato, eso sí se debe dejar de lado, ¿no? Siempre apuntemos o ionómero, en el mejor de los casos, o policarboxilato. Ionómero de autocurado, hay un ionómero Ionomax, creo que se llama, que está muy económico también, y esa puede ser una buena opción. Y ya no dejamos policarboxilato, ¿no? Doctor, en Cayetano, por ejemplo, en la escuela, cuando usted estudió, ¿qué dejaban? Eugenato. ¿Segura? Bueno, mi sobrina cuando estudió, ionómero. La profesora Zulema. Claro. Zulema le decía que. Ya, entonces, mira, ella entonces, si te das cuenta cómo ha cambiado también, ¿no? Ahora mi sobrina hace, ¿cuántos años terminó? Hace 3 años, 4 años. Entonces, ya nada de eugenato, ¿no? Tiene ionómero. Yo digo, ¿pero qué es ionómero? Para retirar es difícil, no. La doctora siempre nos hace el cambio, ¿no? En cada sitio, ¿no? Entonces, los conceptos van cambiando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la medicación? ¿No? Tiene que actuar como una barrera físico-química contra la infección o reinfección por bacterias, neutralizar los productos tóxicos de las bacterias, ¿no? Y estimular la reparación apical. Ese es el objetivo, ¿no?, de un medicamento intraconducto. No simplemente que me sirva como una barrera, o no simplemente que neutralice los productos, o no simplemente que estimule la reparación. Si cumple con estos 3 parámetros, el medicamento puede ser el medicamento ideal. Entonces, lo que a mí me interesa saber es cuándo debo medicar y por qué, ¿no? O sea, en qué momento medico y por qué. Primero, cuando yo sospecho de una anatomía compleja, con múltiples zonas inaccesibles, donde de repente la instrumentación no va a poder llegar a este nivel y posiblemente la irrigación tampoco, ¿no? Entonces, cuando yo voy a tratar una pieza que yo sospecho que la anatomía es muy complicada, en esos casos podría dejar medicación, ¿no?
Por ejemplo, si yo trabajo un incisivo central, ¿qué dijimos de los incisivos? Siempre, por lo general, van a tener conductos laterales, ¿no? Y conductos secundarios. Y observen, siempre la lesión es hacia un lado. Eso es lo clásico de un incisivo, ¿no? Entonces, este conducto lateral, ¿ustedes creen que se pueda trabajar? Imposible, ¿no? Casi imposible, salvo que tengamos una apertura extensa y de repente de chiripa por aquí se va la misma y se puede instrumentar. Pero es muy difícil, es casi imposible. Entonces, en estos casos, ¿no? Ese conducto tiene que estar, ¿no? De alguna manera medicado por un fármaco que me permita, ¿no? Poder hacer un control de repente de esta lesión. Y que finalmente, ¿no? El cemento pueda fluir y se reinicie la reparación. Ese es el objetivo, ¿no? De dejar la medicación. Que por lo menos el medicamento actúe a este nivel, ¿no? Y que la reparación se vaya dando de a poco. ¿En qué casos también voy a utilizar medicación? ¿No? Cuando voy a tener un caso de periodontitis con una reabsorción muy grande. ¿Qué dijimos? Cuando hay un proceso crónico, ¿qué dijimos en el ápice? Siempre, sí o sí, tiene que haber un grado de reabsorción, en mayor o menor grado, ¿cierto? Y que ese grado de reabsorción se va a traducir en que a nivel del vértice apical se va a formar una especie de cráteres que va a alojar a las bacterias, ¿no? Entonces, cuando las bacterias están dentro del conducto, yo las puedo eliminar con irrigación, instrumentación, etc. Pero cuando las bacterias se encuentran a este nivel, fuera o en el vértice apical, es muy difícil poder retirarlas, ¿no? Entonces solo vamos a depender de la preparación, ¿no? Que pueda existir por parte del paciente, más no lo que nosotros hagamos. Entonces, en estos casos, ¿no? Es necesario dejar algún tipo de medicamento. ¿Para qué? Para que esta reabsorción no se siga dando, ¿no? Acá mi objetivo no es tanto eliminar bacterias, sino mi objetivo acá es que esta reabsorción no siga dándose. Y para eso necesito cambiar el medio, ¿no? Por lo general este siempre va a ser un medio ácido. Y ese medio ácido tengo que cambiar, ya sea con el irrigante o con el medicamento que voy a dejar. También vamos a dejar medicación, y esto es clásico, a todos nos va a pasar, ¿no? Cuando hacemos sobreinstrumentación, ¿sí? Ahora que vamos a utilizar rotatorios, ¿no? Estamos entrando con el rotatorio y estamos llegando a la longitud de trabajo y el sistema Proteíper, por ejemplo, se van a dar cuenta que tiene el efecto tirabuzón. Cuando están justo a este nivel es como que si de afuera alguien te jala, te da un jalón y se te va. Y el instrumento, como tiene conicidad, este foramen que era delgadito lo va a hacer un foramen grande, ¿no? Por ende, un foramen grande va a haber sangrado, dolor postoperatorio. En esos casos que yo sospeche de que me he pasado un poco o que vea sangrado en el conducto, es necesario dejar medicación. ¿Por qué? Porque si yo acá no hago que la sangre, esa sangre que va a ingresar dentro del conducto, no, se coagule, va a haber una microhemorragia. Todo el conducto se va a rellenar, pero acá a nivel apical también. Entonces el paciente cada vez que mastique, pase la lengua o simplemente junte los dientes, se va a doler. Y es más, si no se ha controlado bien esto, hasta puede producirse una zona edematosa pequeña, pero que va a ser muy, muy dolorosa para el paciente. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, caso de sobreinstrumentación, primero controlar la hemorragia. ¿Cómo controlo la hemorragia? El hipoclorito actúa muy bien, pero acuérdense, el hipoclorito es disolvente de tejido orgánico. Sí, de alguna manera me promueve que haya que acá se forme una coagulación, pero no, mejor es el hidróxido de calcio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos un vaso, hidróxido de calcio químicamente puro, mezclo con suero, carbamigerina y comienzo a lavar. Lavar. Va a llegar un momento en que el hidróxido de calcio, así se sobrepase, no va a ocasionar ningún problema, pero me va a formar acá un tapón, ¿no? Una vez que yo vea que el conducto no hay nada de sangrado, puedo dejar la medicación, ¿no? Y a partir de ahí el postoperatorio va a ser mucho mejor para mi paciente. Doctor, disculpe, ¿siempre que haya sangrado en el conducto es que queda sobre instrumentación? No siempre, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, ¿no? Si yo trabajo esta pieza, ¿no? Voy instrumentando y llego a 1 o 2 milímetros, por ejemplo, ¿no? Siempre va a haber un resto pulpar. Y muchas veces, pero doctor, estoy instrumentando y estamos trabajando esta longitud, ¿no? Y sigue sangrando. Por eso es que el Glenn Pad también es importante en ese sentido. Porque cuando hacemos el pasaje,
¿no? Este resto pulpar de alguna manera lo vamos a eliminar. Ahora, cuando hacemos glide path, los estudios dicen hasta una lima 15, una lima 20, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Cuánto es el diámetro del foramen? Equivale más o menos a una lima 20, entre una 20 y una 25, ¿no? Entonces, ese foramen, mientras no sea alterado, no va a haber un sangrado, o sea, un sangrado profuso durante todo el tratamiento. Pero si ese foramen es alterado, o sea, yo desde un diámetro 20, ¿no? Un poco más, ahí sí va a haber sangrado, porque es como un túnel que se está abriendo, ¿no? Y la sangre va a comenzar a fluir por ahí. Entonces, en ese caso, sí necesito primero hacer mi hemostasis, ¿no? La hemostasis es lo primero que tengo que hacer, porque si se da esa microhemorragia, a nivel del apical, a nivel del periodonto, va a haber una presión interna y el postoperatorio es muy doloroso para el paciente. Y alguna vez les habrá pasado, ¿no? Doctor, me paso con la lengua al diente y me duele, ¿no? Junto los dientes, oh, peor, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué ha pasado? No solamente con los rotatorios, sino cuando hacemos instrumentación manual. Por eso es que siempre vamos a incidir en que para determinar la longitud de trabajo es necesario un localizador apical. El localizador apical te va a decir, ¿no?, dónde vas a trabajar. Y siempre hay que hacerle caso al localizador. Ahora depende de qué localizador. Ese es el detalle, ¿ya? Entonces puede ser un chinito, como les digo, no estoy en contra de ellos, pero bien calibrado, ¿no? O sea, ustedes sepan en qué momento siempre va a funcionar bien. Muy bien, entonces, casos de sobreinstrumentación, ¿no? Muchas veces nuestro hipoclorito, a veces, ¿no?, se pasa un poquito también, ¿no? No es que a veces seamos perfectos, ¿no? El hipoclorito puede un poco pasarse a este nivel y va a disolver un poco de tejido orgánico, ¿no? Y le puede producir dolor postoperatorio al paciente también. Y por razones de comportamiento psicológico del paciente, ¿no? Hay pacientes que son locos, ¿no? Entonces, tú le dices, doctor, ¿qué me ha hecho hoy día? Bueno, ya te hemos dejado un medicamento y con esto ya no te va a doler, ¿no? El paciente te llama, doctor, me sigue doliendo, ah, ya, entonces vamos a cambiar otro medicamento. Esos pacientes por lo general son periodos cortos de tensión, ¿no? Muy complicados. Y yo siempre recomiendo, ¿no?, si ustedes ven a un paciente que es así medio loco, ¿no?, o medio complicado, mándenlo al hospital, ¿no?, que tenga manejo interhospitalario, porque en el hospital lo pueden medicar, lo pueden otro tipo de manejo, no se arriesguen. A veces cuando uno es joven, porque quiere ganar un poco, nos arriesgamos, ¿no? Y esos pacientes son los más problemáticos. Entonces, ¿cuáles son las sustancias utilizadas como medicación intraconductal? ¿No? ¿Cuáles son aquellas sustancias que se han venido utilizando durante mucho tiempo? Vamos a tener los compuestos fenólicos, los aldehídos. En los fenólicos, ¿no?, el eugenol, el paramonoclorofenol, el cresol, la cresota, timol. De todos estos, hoy en día lo que se utiliza, que nos da todavía cierta ventaja clínica, es el eugenol y en algunos casos el paramonoclorofenol alcoholado. Dentro de los aldehídos, miren, formaldehído se utilizaba antes, ¿no? Entonces era algo tirado de los pelos, ¿no? Glutaraldehído, ¿no?, el famoso sablón, se dejaba como medicamento. Imagínense, ¿no?, que te dejen sablón ahí en la boca, ese sabor amargo de repente, ¿no? Pero se utilizaba hace muchos años. Algunas combinaciones de fenoles y aldehídos, el famoso formocresol, ¿no? El formocresol hoy en día también es controversial, ¿no? Ya no se utiliza, solamente los pediatras todavía lo están utilizando, ¿no? Los compuestos halogenados, como el hipoclorito de sodio, también se utilizaban como medicamento intraconducto. Los antibióticos, ¿no?, la pasta triantibiótica. Los antibióticos, como el MTAD, es un compuesto también de antibióticos que se dejaba en el conducto, que ya se ha dejado de lado, ¿no? Y otros, como la endometasona, los esteroides, el hidróxido de calcio y la clorexidina. Dentro de los antibióticos, bueno, comencemos. El formocresol, doctores, ¿no?, ya se ha demostrado que tiene características cancerígenas, ¿no? Más que propiedades, son características que hacen que este compuesto ya se haya dejado de lado, pero siempre y cuando permanezca durante un largo tiempo. Entonces, de ahí la controversia, ¿por qué el formocresol todavía lo siguen utilizando en odontopediatría? Porque simplemente cuando hacen las pulpotomías, esas piezas dentarias al final
exfolian, no están toda la vida, ¿no? Pero si yo utilizo formocresol en piezas permanentes, ¿no? Vayamos a imaginar que voy a vivir 80 años, por ejemplo, ¿no? En 80 años por este formocresol me puede dar algún tipo de cáncer. No se ha identificado qué tipo exactamente, pero sí está asociado a algún tipo de cáncer. Yo averigué y algunos estudios dicen que el cáncer que se da en los formocresol es en nasofaringe. ¿Dónde? En el nasofaringe. Nasofaringe. Claro, bueno, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, el formocresol es como si tú dejaras formocresol y encima hayas sellado un cemento, pero ese poder de difusión, o sea, ¿cómo puede darse, no? O esos radicales que puedan liberar, no se sabe ese mecanismo, ¿no? Pero ya lo han asociado. ¿Ves? Entonces, el formocresol, doctores, ¿no? En odontopediatría se sigue utilizando, pero en un odontopediatra él va a decir, hola, buenos días. Les va a decir, sí, se sigue utilizando, pero como es un tema solamente a mediano plazo, no es pues, que va a estar ahí toda la vida, entonces todavía se sigue utilizando. Luego, el hipoclorito de sodio ya solamente como irrigante, no tanto como medicación, porque hay medicamentos que son un poquito más efectivos como medicamentos, ¿no? Y los antibióticos, doctor. Antes se dejaban los antibióticos dentro de los conductos, ¿no? Entonces se creía que el antibiótico, las penicilinas, la amoxicilina, más ácido clavulónico, clindamicina, si tú compactabas dentro del conducto, se creía que ibas a eliminar bacterias. Pero ¿qué sucedía? ¿No? In vitro, o sea, bacteria, antibiótico, in vitro, elimina todas. ¿No? Pero in vivo no sucede ese comportamiento. ¿Y por qué no sucede ese comportamiento? Porque las bacterias, por lo general, los antibióticos, por lo general, necesitan todo un proceso, desde su metabolismo, desde su absorción hasta su excreción, ¿no? Entonces, el antibiótico funciona muy bien cuando ha cumplido todo el proceso. Y como medicamento intraconducto no pasa eso. Entonces, los antibióticos que se dejaron de lado. Hasta que salió la pasta triantibiótica del doctor Schill, ¿no? Esta pasta sí tiene buenos resultados. ¿Por qué? Porque es el antibiótico más un vehículo. Y ese vehículo se encarga de que el antibiótico tenga ese metabolismo que necesitamos para que pueda eliminar las bacterias. Dentro de los otros, ahora vamos a ver hidróxido de calcio, clorhexidina y los esteroides, ¿no? Antes se dejaba como medicamento en piezas vitales unas gotas que se utilizaban para el dolor de oídos, que tenían endometasona, tenían un antibiótico, ¿no? Y la endometasona, sabemos, es un corticoide muy potente, muy poderoso, ¿no? Que el postoperatorio del paciente era muy tranquilo. Pero el problema era eso, ¿no? Que tú te comprabas estas gotas, dejabas las gotas cada vez que ibas a trabajar un caso de pieza vital, pero estas gotas tienen un periodo de vencimiento, ¿no? Y no son gotas baratas, son un poco costosas. Y es más, no había la garantía, por ejemplo, de una molar superior, ¿cómo dejas que llegue hasta ahí, ¿no? Que llegue todo hasta el tercio apical, no había garantía de eso. Entonces, eso también ya se ha dejado de lado. Entonces, lo que vamos a utilizar hoy en día, ¿no? Ya dijimos, eugenol para mono en algunas situaciones, luego esta pasta triantibiótica, hidróxido de calcio y clorhexidina. Bueno, simplemente recordar el hipoclorito de sodio, ya solamente como irrigante, no como medicamento, ¿no? Todas las características que tiene. Dijimos que para cambiar el medio necesitamos que de un medio ácido cambie un medio alcalino, ¿no? Y en este caso el hipoclorito puede cambiar el medio. Las concentraciones, ya ustedes las conocen mejor que yo, ¿no? Desde el 5% hasta el 0.5, ¿no? La solución de Dalton es la más conocida, ¿no? Entonces, el eugenol. El eugenol, doctores, tiene una actividad antiséptica ligera, ¿no? También produce sedación, tiene una acción tóxica, o sea, es citotóxico, retarda la reparación apical porque inhibe la acción de los macrófagos. Entonces, por eso es que el eugenol, ¿no? O los cementos a base de eugenol, hoy en día ya están contraindicados.
yo no puedo utilizar un cemento a base de eugenol para hacer las obturaciones. Lo recomendable siempre es utilizar algún cemento que tenga resina o tenga hidróxido de calcio dentro de su composición, ¿no? ¿Por qué? Por estas características. Ahora, el eugenol, cuando se ha estudiado, ¿no? Les decía, no hay una prueba fehaciente que me diga que el eugenol es un buen medicamento intraconducto. O sea, no hay un estudio, un artículo que diga, sí, mira, el eugenol con este estudio funciona muy bien. Simplemente todo lo que se ha reportado son ensayos clínicos acerca del eugenol, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? De que clínicamente yo puedo obtener resultados, ¿no? Pero científicamente no se ha demostrado. Entonces, ¿hay cierta diferencia? Sí, hay cierta, mucha diría yo. Pero si me da resultados clínicos, no puedo utilizarlo, ¿no? ¿Cómo utilizamos el eugenol? En caso de esas piezas vitales, ¿no? En las cuales hemos hecho un exéresis, hemos instrumentado, y de repente queremos que el postoperatorio del paciente sea bueno, una torunda de bebida de eugenol en la entrada del conducto, ¿no? Y los vapores del eugenol, ¿no? Me van a dar cierta sedación ligera que va a permitir que el postoperatorio del paciente sea menos doloroso. Ahora, lo otro que pueden hacer clínicamente también, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en esos casos de alveolitis, cuando se trata de las alveolitis, por ejemplo, post-extracción, ¿qué es lo que hacemos, no? Buscamos el Alvogil o Alveolex o la pasta iodoformada, ¿no? Entonces limpiamos el alveolo y ¡pum!, compactamos ahí, ¿no? Para hacer una cicatrización por segunda intención. Entonces, hagan la prueba una vez, ¿no? Retiren los restos de comida y una torunda embebida en eugenol exprimida dentro del alveolo, ¿no? El paciente va a saltar al techo en ese momento. ¿No? Pacientes con alveolitis son casi intocables, ¿no? Pero pasados los 2-3 minutos no va a sentir nada, no le va a doler nada, es como que si fuese un anestésico, y ahí pueden lavar, limpiar, suturar, etc., ¿no? Ahora, obviamente, de repente cuando uno coloca anestesia en esos pacientes con alveolitis seca, sobre todo, a si le pongas anestesia igual le duele al paciente, ¿no? Entonces, colocas el eugenol, es una buena alternativa. Y si vemos el alveolex, el Alvogil dentro de su composición, ¿no? El Alvogil es lo mejor que hay para alveolitis, ¿no? Que lo vende de Nippor, de la marca Septodon, ¿no? Alvogil es como la marihuana, ¿no? Lo que conocen marihuana. Es como el cigarro, pues, ¿no? El tabaco, ¿no? Algo así bien, ¿no? Agarras una porción y lo compactas ahí, ¿no? En su composición tiene eugenol. El alveolex igual. Entonces, el Alvogil es muy bueno. Solamente lavas y lo dejas ahí, ¿no? Solito se absorbe, dolor postoperatorio cero para el paciente, bueno, pero es un potecito así, es un poco costoso. Y tenemos esa alternativa, ¿no? Solamente trabajar con eugenol y de repente lavar y curar. Entonces, clínicamente el eugenol, doctores, sí nos va a dar buenos resultados, aunque no haya algún documento que nos demuestre que sea así. En este estudio, ¿no? Bueno, en este estudio, por ejemplo, ¿no? Compararon el efecto antibacteriano de varios medicamentos intraconductos, ¿no? En bacterias anaerobias selectivas. Entonces, determinar, el objetivo fue los efectos antibacterianos de diversos medicamentos contra 6 bacterias anaerobias, ¿no? Entonces, antes se hacían los estudios así: medicamento, bacterias. El experimento implica la prueba de los vapores de 6 medicamentos usando placas de agarre, o sea, solamente vapores, doctores, ¿no? Y se registró una zona de inhibición para cada placa y resultados se analizaron estadísticamente. O sea, en una placa de agarre colocaron bacterias y esas bacterias las enfrentaron con medicamentos, pero solamente a distancia, ¿no? O sea, los vapores de los medicamentos. Miren, ¿qué analizaron? Formoprazol, antes se utilizaba la cresantina, el paramonoclorofenol camforado, el eugenol, glutaraldehído también, doctor, antes se utilizaba, ¿no? Y ioduro de potasio iodado, ¿no? Al final, el formoprazol es el que produjo zonas de inhibición significativamente mayores que cualquiera de los otros medicamentos. O sea, el formoprazol es o sea, si lo consideramos dentro de la medicación intraconducto, sería el medicamento ideal, ¿no? Pero ya explicamos por las características cancerígenas no. ¿Cuál sería el otro? ¿No? A ver, vamos a ver el eugenol. Produce más o menos, esto se mide en milímetros, 15 milímetros el eugenol,
El paramono 18 milímetros. ¿Qué más puede estar acá? 15, 18, 17, 16. Y casi siempre el paramono, ¿no?, le gana al eugenol en cuanto a zonas de inhibición, ¿no? Ahora, esto solamente en cuanto a los vapores, o sea, no es que los han enfrentado directamente. Bueno, dijimos que el formoprazol estaba indicado en biopulpectomías de dientes temporales, ¿no? Dientes permanentes. La fijación de los tejidos no lo vuelve inerte, por lo que actúa como irritante y dificulta la reparación apical. Este es el problema también, ¿no? No estimula la reparación apical, aparte de sus propiedades cancerígenas. El paramono, ¿no?, tiene un notable efecto antibacteriano. Si lo comparamos con el eugenol, lo lleva de lejos de encuentro, ¿no?, al eugenol. Toxicidad sobre los tejidos vitales, puede retardar la reparación apical y su efecto desaparece en un 90% a las 24 horas. Esto, y adicional que el paramono, doctores, se ha demostrado que actúa solamente por contacto directo. O sea, ¿qué quiere decir, no? Si yo soy la bacteria y la doctora es el paramono, si nos pegamos, yo como bacteria quedo eliminada. El paramono, doctores, no actúa a distancia in vivo. O sea, vale decir, todo lo que es in vitro, el estudio que vieron hace un momento, esto es in vitro, ¿ya? Pero en vivo se ha demostrado que el paramono actúa por contacto directo. O sea, si yo quiero eliminar la bacteria, el paramono tiene que estar ahí. Entonces, ¿qué sucede en privado? Muchas veces nos dicen, ¿no?, déjale una torreta de paramono en la entradita, ¿no? Los vapores van a eliminar las bacterias que están en la mesa. Falso, se ha demostrado que eso no es posible, ¿no? Y más aún, ¿no?, ¿para qué le dejaría el paramono si, miren, su efecto desaparece en un 90% a las 24 horas? O sea, ¿sería bueno dejar? No, pues no, imposible, ¿no? El paramono como tal, pero el paramono asociado a otra cosa, sí puede ser, ¿no? En este estudio, ¿no?, evaluaron clínicamente la eficacia bactericida del hidróxido de calcio, fenol camforado, y el paramono, clorofenol camforado, ¿ya? Las bacterias aisladas fueron gram positivas y anaerobias, no hubo indicación de bacterias específicas, fueron resistentes al tratamiento. Bueno, veamos los resultados, ¿no? Si hacemos un análisis de este cuadro, al final nos dice que los resultados indican que el tratamiento de los conductos de piezas infectadas se puede completar en dosis cuando se usa pasta, miren, hidróxido de calcio como medicación intraconducto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Al final, cuando comparan, ¿no?, o sea, paramono con hidróxido de calcio, pero acá el hidróxido de calcio está, el hidróxido de calcio acá está asociado con alcanfor, ¿ya? O sea, es como que hidróxido de calcio más algo más frente al paramono también con alcanfor, ¿no? Al final nos dice que el hidróxido de calcio es más efectivo. Entonces, ¿no?, cuando, por ejemplo, acá en nuestra escuela en pregrado, ya durante muchos años, cuando estaba atrás, trataba de cambiar eso, o sea, no entiendo por qué al estudiante le tienes que decir, ¿no?, ya, deja una torunda de paramono, pon tu cemento y a la próxima. O sea, ¿por qué? Pues ya está demostrado que el paramono no tiene ningún efecto. Así yo diría, ¿no?, ¿sabes qué? Cómprate tu jeringa de hidróxido de calcio y coloca tu jeringa. Le enseñaría cómo colocar dentro del conducto, ¿no?, que tendría mejores resultados. Entonces, si tenemos paramono en un consultorio, como que ya, de lejitos, ¿no? Ahora, lo que el paramono clínicamente nos ofrece, eso sí, y ustedes se van a dar cuenta, esos conductos que están malolientes, ¿no?, cuando uno introduce la lima, cuando hacemos la apertura, a veces llegamos al conducto y es como que un gas sale ahí, ¿no? Y a pesar que estamos con la mascarilla se siente, ¿no? Y a pesar que lavamos esos conductos, cuando tú dejas el paramono, sí, por lo menos, tal vez no mata las bacterias, pero por lo menos cambia ese mal olor que tiene el paciente, ¿no? Pero el simple hecho de lavar, instrumentar, es más que suficiente. Bueno, esto no lo vamos a ver, se utilizaba antes el famoso sablón. Lo que sí vamos a
lo que nos interesa es la clorexidina. ¿Quieren tomarle foto? Justo ese iba a venir en el examen. Miren, son potentes antibacterianos, pero pueden causar necrosis de los tejidos periapicales. Ese es el problema. El famoso sablón que usábamos en los centros de salud, algunos, ¿no? Donde no hay esterilizadora, que me acuerdo en provincia, en la ciudad de... Yo trabajé en Oroya y viajaba a Morcocha, que está cerca de Tigre, y en Morcocha pues se tenía que ir como así, ¿no? Tipo esquimal, y no había esterilizadora, y de remate el día que iba al dentista todo el mundo quería sacarse el diente, entonces te ponían una bandeja con sablón, ¿no? Entonces la señorita, la asistente, pobrecita, se estaba frío, lavaba el instrumento y al sablón, ¿no? Y una vez se me ocurrió, ¿no? O sea, ¿a qué sabe, no? Era un líquido color naranja, o sea, agarré una gotina, me la metía a la lengua, ¿no? Y es una cosa mala, fea, ¿no? Pobre paciente, pues se despegaba así, se metías en la boca, ¿no? Por lo menos la boca estaba limpia ya, ¿no? Pero eso es utilizado, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que ocasiona necrosis de los tejidos articulares. Muy bien. La otra estrella de los medicamentos, ¿no? Como es una de las tres, el gluconato de clorexidina, pero al 2%, ¿no? Sabemos que no afecta el comportamiento de los cementos, es una solución relativamente no tóxica, ¿no? Aunque ya hay algunos estudios que nos dicen que si tú lo colocas, por ejemplo, en el tejido periodontal, los fibroblastos se alteran, ¿no? Todo lo que es fibroblastos en la mucosa se ven alterados. Hay algunos estudios que están apuntando a eso, ¿no? Y de alguna manera la clorexidina que viene en muchos colutorios bucales está diciendo que no sirve. Hace poco en Periodonce salió un estudio acerca de la clorexidina y los fibroblastos, y sí, pues no, impide que los fibroblastos se puedan reproducir, que cumplan con las funciones. Entonces, pero eso es en la parte periodontal, ¿no? En la parte endodóntica todavía al 2%, ¿no? Es una buena solución que podemos utilizar como medicación. Ahora, el problema es, doctor, ¿cómo dejo la clorexidina? Pues al 2%, lo inundo todo el conducto, dejo el cemento encima, o hay alguna alternativa. Hay clorexidina al 2%, pero en gel. En gel, cuando uno lo deja dentro del conducto, de alguna manera, tú puedes llegar a colocar tu torunda y encima tu cemento. Cuando tú dejas un líquido dentro del conducto, es muy difícil que el cemento arriba se pueda pegar. Y pasa 24 horas y el cemento se sale, ¿no? Entonces le dejo ionómero. Peor, el ionómero se contrae más todavía cuando hay humedad, ¿no? Recuerden que el ionómero capta. Entonces si le dejo resina, bueno, la resina podría todavía aguantar un poco más, pero igual siempre hay un riesgo de que se salga, pero no solamente la resina, ¿no? Sino se salga con un pedazo de diente, ¿no? El rombo. Ese es el problema de dejar un líquido como medicamento hipercónico. Entonces, como gel todavía podría ser. Y la clorexidina tenía estas presentaciones, ¿no? Conos de clorexidina, ¿no? Aparte de clorexidina en gel, al igual que el hidróxido de calcio. Si ustedes lo buscan en Emancipación, algunas tiendas todavía lo tienen. Y la clorexidina en gel, me dicen que ya está un poco más común, que es cuestión de buscar y que se puede, ¿no? Entonces, después de la clorexidina, ¿cuál es lo otro más sencillo, lo más fácil, lo que hay hoy en día? El hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio ha sido estudiado hasta el cansancio, ¿no? Y se ha demostrado que tiene buenas propiedades antibacterianas, ¿no? Nos ayuda en la reabsorción, como medicamento intraconducto, etc. Se han inventado N fórmulas de hidróxido de calcio más altas, ¿no? Pero el hidróxido de calcio por sí solo funciona muy bien. Entonces, del año 1920 fue introducida por el doctor Hermann, ¿no? Se utiliza como solución irrigadora, se utilizaba, ¿no? Hoy en día ya no es tanto solución irrigadora, simplemente cuando yo vea que hay algún tipo de sangrado, puedo irrigar con hidróxido de calcio. Tratamiento de reabsorciones, sobre todo las reabsorciones internas, ¿no? Recuerden, doctores, cuando una reabsorción es externa, es casi imposible detenerla muchas veces, ¿no? Las reabsorciones internas todavía podemos manejar.
Se utiliza como cemento sellador, como cementos a base de hidróxido de calcio. Me sirve para la reparación de perforaciones. Hoy en día se está cambiando esto por el MTA, ¿no? Que es un material más estable. ¿Utilizamos en recubrimientos pulpares? Sí, ¿no? ¿Quién ha hecho un recubrimiento pulpar en pregrado y de repente en la consulta también, ¿cierto? Pero ¿saben cuál es el problema del hidróxido de calcio como recubridor? Es que siempre se reabsorbe. Entonces, un recubrimiento pulpar, doctores, va a funcionar muy bien en la medida de que esa parte que ha recubierto tenga un sellado impermeable. ¿Qué quiere decir? Que nada le entra. Si yo dejo hidróxido de calcio en el tiempo, se reabsorbe y siempre le puede ingresar a bacterias, ¿no? De fluidos, saliva o los restos del material que he puesto sobre ese recubrimiento. El único material que tiene sellado impermeable, bueno, uno de los 2 o 3 materiales que existen es el MTA. El Biodentin también dicen que tiene un sellado impermeable, ¿ya? Y algún otro cerámico que todavía está en proceso de estudio, no biocerámica, perdón. Entonces, hacer un recubrimiento con MTA, por lo general, siempre nos va a apuntar a tener éxito, ¿no? Pero hay que ver las condiciones, ¿no? No es lo mismo hacer un recubrimiento pulpar al doctor Saúl que a Pamela, ¿no? Si al doctor Saúl le hacen un recubrimiento, no va a funcionar, ¿no? Porque tiene que ver mucho la edad y el poder de cada paciente, ¿no? Apexogénesis, apexificación, bueno, todavía se sigue manejando en odontopediatría. Entonces, veamos. ¿Cuáles son las características del hidróxido de calcio, ¿no? ¿De dónde sale el hidróxido de calcio? Entonces, es un polvo blanco, alcalino, miren, tiene un pH 12.5, ¿no? Dijimos cambiar el medio de las bacterias de un pH ácido, ese es el objetivo cuando dejamos medicación. Poco soluble en agua, insoluble en alcohol, ¿no? Entonces, el hidróxido de calcio deriva del carbonato de calcio. ¿Y cuál es el carbonato de calcio? ¿Han visto esas piedras blancas que hay, no? Que sacan de los cerros, las piedras blancas? Es el carbonato de calcio. De ahí deriva el hidróxido de calcio. Entonces, el carbonato de calcio es sometido a altas temperaturas y por combustión, ¿no? Me da óxido de calcio más CO2. ¿Sí? O sea, esas piedras grandes que ven ahí, si yo lo quemo por combustión, me va a dar óxido de calcio, polvo blanco, más CO2. Y a este óxido de calcio, si yo lo hidrato, ¿no? Voy a tener el hidróxido de calcio. ¿Sí? Ahora, recuerden, doctores, que todos los compuestos que generan CO2, o sea, cualquier compuesto que genera CO2, es un compuesto inestable. Por lo mismo que el hidróxido de calcio, ¿no? Que ha generado en su formación CO2, va a ser un compuesto altamente inestable. Y es ahí donde radica todo el poder del hidróxido de calcio. Vamos a ver cómo. Altamente inestable, dijimos, ¿no? Porque voy a tener el hidróxido de calcio más CO2 y que este CO2 lo va a hacer que este compuesto no permanezca mucho tiempo y al final voy a tener carbonato de calcio otra vez más agua. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? En presencia de CO2, el hidróxido de calcio se va a disociar, ¿sí? Y el medio anaerobio donde están la mayoría de bacterias cuando yo dejo medicación intraconducto, ¿no? ¿Qué medio es? ¿Aerobio o anaerobio? Completamente anaerobio, ¿no? En apical, completamente anaerobio. Por eso es que cuando el hidróxido de calcio llega al tercio apical, se comienza a disociar y ahí es donde radica su poder. Pero si no llega al tercio apical, si imagínense, ese es el foramen y el hidróxido de calcio yo lo dejo acá, ¿ustedes creen que se disocia? No. El hidróxido de calcio necesita por eso, para ser efectivo, llegar al tercio apical. Actúa por disociación iónica. No hacen pregunta de examen. Mencione usted cómo actúa el hidróxido de calcio por disociación iónica en iones calcio e iones hidroxilo, ¿no? Mira, molesta, ¿no? Qué miedo.
Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del hidróxido de calcio? Va a tener tres, ¿no? El efecto antibacteriano va a ser a través del daño a la membrana citoplasmática, desnaturalización de las proteínas y daño al ADN, ¿no? Ahora, recuerden que para que actúe el hidróxido de calcio tiene que estar disociado en iones calcio e iones hidroxilo, ¿no? Y los iones OH y hidroxilo son los que van a actuar a nivel de las bacterias, mientras que los otros iones calcio va a actuar a nivel de los tejidos apicales, ¿no? En la formación de tejido óseo, en la formación de angiogénesis y etc. ¿Sí? Acuérdense, el calcio interviene en eso, mientras que los OH son los que van a eliminar las bacterias. Entonces, en resumen, ¿no? Yo tengo la pared celular de las bacterias, ¿no? Que va a estar compuesta por ácidos grasos, ¿no? ¿Qué va a hacer el OH? El OH se va a unir a esta pared y al final van a comenzar toda una serie de eventos bioquímicos que al final va a hacer que se remueva un hidrógeno de esta pared de las bacterias. Y recuerden, cuando yo afecto la configuración de la pared bacteriana o de la pared de las bacterias, ¿no? Esa configuración que tiene que darle el sellado, la alimentación, etcétera, simplemente ya no cumple con esa función. Y la bacteria, ¿qué sucede? ¿No? Permeabiliza los canales, se llena de agua y al final muere la bacteria, ¿no? Esa es una forma. La otra forma es casi lo mismo, ¿no? Desnaturalización proteica. Como el medio para que las bacterias sobrevivan tiene que ser un medio completamente ácido, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer el hidróxido de calcio? Va a cambiar este medio, ¿no? Al ser alcalino cambia este medio. Entonces las bacterias no van a poder sobrevivir en este medio y simplemente mueren. ¿Qué más? Y el daño al ADN de las bacterias también. Las bacterias, para poder sobrevivir, multiplicarse, dividirse, etc., necesitan que su ADN, los códigos genéticos, siempre esté intacto, ¿no? De la misma forma, los iones OH reaccionan con este ADN celular, ¿no? Induciendo la separación de las cadenas. O sea, las cadenas ya no van a estar unidas, simplemente las separan y las bacterias no van a poder cumplir con sus procesos de multiplicación, división, etc. Y al final, también son eliminadas, ¿no? Básicamente son los tres mecanismos con los cuales actúa el hidróxido de calcio. Ahora, existen muchos estudios que reportan sobre los efectos letales del hidróxido de calcio, ¿no? En cuanto a las bacterias, efectivamente. Y hasta el año 2001 no existía reportes de pacientes que tengan algún efecto nocivo o que el hidróxido de calcio tenga algún efecto nocivo. Doctores, hoy en día, 2017, hay 3 o 5 reportes que nos hablan de pacientes que tienen alergia al hidróxido de calcio, ¿no? Pero no es una alergia que los va a matar, ¿no? Felizmente esos reportes están de alguna manera concentrados de forma local, ¿no? En algunos pacientes se le vio cambio de coloración de la encía, en otros pacientes se manifestó con un dolor postoperatorio de moderado a severo, ¿no? Y en otros pacientes se manifestó también con un dolor crónico después de haber terminado la endodoncia. ¿Por qué? Porque el hidróxido de calcio muchas veces llegó hasta más allá del periapis. Entonces son casos aislados, pero que no les extrañe que dejen hidróxido de calcio y su paciente se esté quejando 1, 2, 3 días, ¿no? Se dice que esos pacientes son de alguna manera, tienen alguna especie de alergia al hidróxido de calcio. Son casos aislados, pero no es que ya se pueda decir que no, el 5% de toda la población tiene alergia al hidróxido de calcio. Entonces, Doctor, en caso se presente alergia al paciente, ¿qué se debería hacer? exacto, doctora, ¿no? No suena. Lavar, volver a instrumentar y no dejarle nada, ¿no? Y manejarlo con, la próxima latente vamos a hacer farmacología, ¿no? Eso también nos está faltando. Entonces, manejar con fármacos, ¿no? Analgésicos. Ahora, los pacientes, todos son distintos, ¿no? Ustedes ya se han dado cuenta todos los pacientes que han tratado, ¿no? Entonces, lo único que nos queda siempre es, si yo detecto que el paciente tiene algún tipo de molestias cuando le dejé la medicación intraconducto, entonces tendría que cambiar de repente a otro medicamento o simplemente no dejar nada, ¿no? Ahora, recuerden, ¿no? El hidróxido de calcio debe ser
o sea, la función del hidróxido de calcio es todo lo contrario, ¿no? Que a mi paciente no le duela, ¿no? Entonces, si yo detecto que hay cierto dolor, cierta molestia, es porque de repente el paciente se ha pasado un poco al periápice y puede estar ocasionando esa molestia. Pero en esos reportes también menciona que no es que al paciente le haya dolido pues semanas, meses, ¿no? Ha sido cuestión de días y a partir de ahí todo comienza a remitir, ¿no? Entonces, también se ha sugerido que el hidróxido de calcio tiene la capacidad de absorber el CO2, ¿no? Que puede contribuir a su actividad antibacteriana. Recuerden, y esto es cierto, ¿no? Porque el CO2 que se encuentra a este nivel, ¿no? En un nivel completamente anaerobio, cuando el hidróxido de calcio llega es completamente inestable, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Capta el CO2, se disocia y forma agua, ¿no? Y al captar el CO2 a este nivel, ¿qué va a suceder? Que este medio anaerobio simplemente se va a convertir en un medio anaerobio. Y las bacterias que pudieran estar a este nivel, todas se eliminan, ¿no? Algún momento también se intentó, hace muchos años atrás, recuerdo un estudio de ozonoterapia. Por ahí hay 1 o 2 artículos acerca de en estas lesiones, ¿no? Que se forman en piezas anteriores, premolares, a esos pacientes les aplicaban ozonoterapia. Entonces, a través del ozono se trataba de llegar a este nivel, ¿no? Y que el oxígeno pudiese ingresar a este nivel y se veía algún tipo de reparación. Pero la ozonoterapia para un tratamiento endodóntico económicamente no es redituable, no tiene las 3 veces, ¿no? Pero no es mala la idea, ¿cierto? Entonces, qué sé yo, podría aplicar ozonoterapia a un paciente que necesita pues unas 10 dosis, por ejemplo, ¿no? Ahí sí le convendría, ¿no? Por ejemplo. Pero son datos aislados, ¿no? Clásico, doctores, van a ver por un momento paciente de ortodoncia, ¿no? Con lesión, una restauración que ni siquiera era profunda, ¿no? Nuestros amigos los ortodoncistas a veces tienen que, cuando mueven los dientes, ellos tienen que calcular la fuerza, pero casi nadie lo hace porque necesitan de un dinamómetro, me parece, para que puedan medir cuánta fuerza necesitan aplicar, ¿no? Y a veces ponen arcos cuando alinean y nivelan y las premolares sufren. Esto es clásico, en algún momento van a ver, ¿no? No se asombre, un paciente con brackets con una fístula y una pieza sana, ¿no? Simplemente el movimiento dentario ha sido excesivo y bueno, la pieza comenzó un proceso de necrosis, ¿no? También los estudios de difusión en la dentina han demostrado que el hidróxido de calcio es inefectivo para inhibir el crecimiento bacteriano. Y aquí se agarran todos los que no quieren medicar, ¿no? ¿Qué sucede, no? Que el hidróxido de calcio, ¿no? Recordemos, este hidróxido de calcio, ¿qué necesita para poder actuar? Disociarse, ¿sí? Al ser altamente inestable, necesita o presencia de CO2 o necesita agua. Entonces, esos conos de gutapercha que ustedes vieron, ¿no? De hidróxido de calcio, ¿qué se sugería? Hacían la apertura, voy a dejar medicación, le dejaron el cono de gutapercha, ¿no? Al día siguiente a la semana siguiente retiraban todo, veían cuántas bacterias se habían eliminado y nada, esos conos de gutapercha simplemente no funcionaban. ¿Por qué? Porque eran conos, era algo inerte que estaba ahí, pero no se veía la forma como disociarse. Hasta que a alguien se le ocurrió, ¿no? ¿Y qué pasa si estos conos de gutapercha, a ver, las humedecemos, ¿no? Hay que humedecerlas con un poquito de suero y la dejamos. Entonces el hidróxido de calcio sí se disocia, ¿no? Entonces estos estudios nos decían, ¿no? Que era inefectivo porque simplemente era un hidróxido de calcio que no podía disociarse. También se ha postulado que el hidróxido de calcio es capaz de alternar el medio donde se ha colocado incluso hasta sitios distantes, lo cual aumenta su efecto bactericida. Bueno, esto está en controversia todavía porque se decía que el hidróxido de calcio se difunde a sitios distantes, ¿no? Pero no hay un estudio fehaciente que nos diga que sí, pues sucede esto efectivamente. Simplemente se ha sugerido, se supone, ¿no? Si yo quisiera que el hidróxido de calcio cumpla ese poder de difusión, ¿no? Y cambie realmente un pH, se dice que yo tengo que obtener más o menos 20 gramos de hidróxido de calcio para obtener un pH de 13.3. ¿Qué quiere decir, no? Tengo que utilizar cantidades, o sea, para lo que es el diente, cantidades
para que estas bacterias, ¿no?, que se encuentran alrededor de los túbulos se puedan eliminar. ¿Cuánto dijimos que penetran las bacterias en los túbulos? De 100 a 400 nanómetros, ¿no? Y con la irrigación, ¿hasta cuánto llegamos? 200 nanómetros, ¿no? Muy bien. Ahora, la tolerancia bacteriana de algunas bacterias a los cambios de pH se debe a la activación de procesos enzimáticos sistemas, ¿no? Hay algunas bacterias que han demostrado resistencia al hidróxido de calcio. Son aisladas, ¿no? Dentro de ellas vamos a encontrar los enterococos, por eso es que el enterococo fecal es una bacteria, ¿no?, que sobrevive a todo. Esa es la bacteria espesa del enterococo, ¿no? Tenemos las porfiromonas también, las porfiromonas que son bacterias prevalentes en problemas periodontales. La otra espesa de la enterococos, porfiromonas, fusobacterium también. Las bacterias son las más prevalentes y son las que sobreviven casi a todo. Y mire, este es un túbulo dentinario, ¿no? Las bacterias como van ingresando a través del túbulo. La ineficacia del hidróxido de calcio para eliminar las bacterias de los túbulos dentinarios, bueno, eso también, como les decía, se debe de acuerdo al grado de penetración, ¿no? Si la bacteria llegó hasta 400 nanómetros, el hidróxido con la luz se va a llegar hasta los 200 con irrigación, ¿no? Las que están más al fondo no las va a poder eliminar, ¿no? El doctor Nair, ¿no?, busquen este doctor cuando vean que quieran leer un artículo de microbiología, hace muchos estudios muy buenos, muy interesantes, ¿no?, acerca de bacterias, cómo ingresan dentro de los túbulos, o los diferentes irrigantes también, cómo van a penetrar hasta los túbulos dentinarios, la distancia sobre todo, ¿no? Ahora, ¿qué vehículos utiliza el hidróxido de calcio? O sea, para poder llevar al texto apical, ¿qué vehículos puedo utilizar? Vamos a tener vehículos acuosos, viscosos, aceitosos, ¿no? Agua, solución salina, el mismo anestésico, glicerina, propilenglicol, etilenglicol, aceite de oliva, ácido graso. Aceite de oliva, doctores, alguna vez intentamos sacar con la doctora Liliana. Nos pasamos toda la mañana y nunca se pudo llevar a todo. Es toda una jarana, ¿no? No sé por qué en los textos mencionan, ¿no? Lo fácil es agua, solución salina, anestésico, ¿no? Y lo ideal es el propilenglicol. Que sí, al momento de poner algunas gotas y tratar de mezclar químicamente puro, se puede hacer. Te demora un poquito, pero se puede hacer. Ahora, si yo utilizo algún tipo de glicerina o propilenglicol, que es el ideal, ¿no?, debo pensar de que esta medicación intraconducto no debe permanecer menos de 15 días o un mes dentro del conducto. ¿Por qué? Porque esto va a hacer de que el hidróxido de calcio se vaya liberando lentamente. Ahora, si yo utilizo agua, el hidróxido de calcio tiene que estar mínimo una semana para que pueda. Todas las jeringas que tenemos ahí para hidróxido de calcio están hechos en vehículos acuosos. El Apexcal, el Calcifar, hay nomás en el mercado. No recuerdo. Entonces, ese vehículo acuoso hace de que yo lo pueda retirar fácilmente. Mientras que si yo utilizo esto, ¿no?, hay una liberación lenta, el hidróxido de calcio actúa mejor, pero al momento de retirar el conducto también no se retira con facilidad. No es que va a ser duro, sino esto va a ser más o menos como un aceite, se pega a las paredes, ¿no? Debo usar irrigación ultrasónica, EDTA, el retiro es un poco más complicado, ¿no? Entonces, lo más útil clínicamente para nosotros, un vehículo acuoso. Se ha reportado que la solución anestésica es el vehículo más favorable para reducir la tensión superficial de hidróxido de calcio. Es que antes, doctores, no había esos preparados con jeringa y yo tenía que llevar el hidróxido de calcio hasta el tercio apical, que era muy complicado, pero hoy en día tenemos las jeringas y las puntas, ¿no? La punta llega hasta ahí y simplemente retrocede y nos olvidamos del tema.
Y dice acá, ¿no? Al contrario, cuando se busca prolongar el tiempo de liberación iónica, el mejor vehículo, propilenglicol. O sea, cuando quiero que tenga liberación lenta, ¿no? Que si yo mi paciente, doctor, hoy día me hace todo, pero en un mes voy a volver para que me obture, ¿no? Y tiene una lesión, puede ser una buena alternativa. Se ha comparado la eficacia del hidróxido de calcio mezclado con agua con glicerina en conductos radiculares puros, ¿no? ¿Cuál es mejor? Bueno, la glicerina, el 50% nada más llega al tercio eficaz, ¿no? Dijimos, para vencer esa tensión superficial, mejor es siempre un vehículo acuoso, en este caso anestesia, ¿no? Y en los diferentes estudios, ¿no?, que pueden haber acerca del hidróxido de calcio, la mayoría de pruebas se evalúan por contacto directo y los resultados muestran que solo las puntas de gutapercha que contienen clorhexidina presentan actividad antimicrobiana frente a las bacterias estudiadas, ¿no? Y evaluaron conos de gutapercha asociados con hidróxido de calcio con clorhexidina. O sea, hubo un tiempo, doctores, que salió al mercado los conos de gutapercha para obturar, pero dentro de su composición o clorhexidina o hidróxido de calcio. Al final, por contacto directo, nos dice que las que contienen clorhexidina presentan mejor actividad antibacteriana. Pero ojo, doctores, todo esto siempre es in vitro, ¿ya? In vitro, todo mata las bacterias, pero in vivo no se ha demostrado un ensayo clínico, ¿no? Sería interesante, ¿no?, de repente conseguir eso y ver, ¿no?, qué sé yo, hoy día, por ejemplo, la doctora tiene un absceso, ¿no?, instrumentamos, dejamos conos con clorhexidina, ¿no?, y otro paciente que tenga lo mismo, dejamos conos con hidróxido de calcio, ¿no?, y después de 15 días retiramos eso y tomamos una muestra, ¿no?, de la doctora, del otro doctor, y comparamos, ¿no?, quién redujo mayor cantidad de bacterias. Eso podría ser un ensayo clínico, ¿no?, que al final no vamos a decir, no, el hidróxido de calcio no sirve o la clorhexidina no sirve, pero simplemente nos va a dar un sustento, nos va a dar un alcance de lo que pueda estar pasando. Porque in vivo, doctores, acuérdense, todo es totalmente distinto, ¿ya? In vitro, todo es bonito, porque todas las variables las controlamos, pero in vivo es totalmente distinto. Este es el Apexcal, ¿no? Después que hemos instrumentado, recuerden, doctores, la medicación intraconducto es al final de la instrumentación, ¿no?, cuando ya el conducto está casi listo para obturar. Si van a hacer solamente excedes, quieren dejar medicación, olvídense, no estamos haciendo nada. Mejor no dejen la columna estéril y se mete. Pero si yo voy a dejar medicación, tiene que ser al final de la instrumentación. Este Apexcal, ¿no?, se ha instrumentado esta pieza y miren, la ventaja de este es que tiene una sustancia radiopaca que me permite más o menos ver hasta dónde llega, ¿no? Es uno de los primeros casos, creo, cuando compré este Apexcal para poder ver, ¿no?, si era cierto que radiográficamente se podía ver, ¿no? Al final está todo feito, ¿no? Recuerden, todos los primeros casos también son así feitos. Nadie ha hecho caso perfecto a la primera, ¿no? O bueno, ustedes también se van a dar. En general, a mí me gusta presentar lo bueno, lo malo y lo feo que me ha pasado, ¿no? Entonces, pero ya en la segunda, ya con mejor manejo de ese hidróxido de calcio, ¿no?, ¿qué diagnóstico se da de esta pieza? Cuando yo veo una fístula, ¿qué diagnóstico que diagnóstico bueno, si solamente ves esto, ¿qué diagnóstico es? ¿Culpar o aplicar? Aplicar, ¿no? Culpar no puede ser porque no veo la culpa, ¿no? O sea, no sé nada más de la culpa. ¿Qué diagnóstico será? Con fuerza. ¿Crónico o agudo? Crónico. ¿Estamos de acuerdo en crónico? Claro, pues, doctores, fístula, ¿no? Fístula es sinónimo de cronicidad. Muy bien. Fistulografía. Instrumentamos, ¿no? Similar al, ese es el Apexit, similar este es el Apexcal, ya ustedes lo conocen. Inundamos todo el conducto. Si tomamos una radiografía, pareciera que hubiésemos obturado, ¿no? Creo que algunos de ustedes hemos dejado este tipo de medicamento, ¿no? Tomen una radiografía, les he dicho, ¿no?, para que vean, ¿no? Y efectivamente,
Si yo garantizo que llega al tercio apical, está funcionando, ¿no? Va a funcionar. Pero si no llega al tercio apical, es en vano. La fístula va a remitir y al final hacer una obturación convencional, ¿no? No sé si este caso les presenté, una paciente que vino ya con una pieza completamente filtrada, con una lesión para extraer, paciente de 22 años, pobre, chica simpática por cierto. Yo era la idea igual, ¿no? Todo el mundo le dijo, hay que retirar este diente y colocar un implante dental. Pero ¿qué sucede? ¿No? Muchas veces el paciente se rehúsa a poder hacer algún tratamiento por razones económicas también. Entonces siempre nosotros tenemos que dar una alternativa, pero bajo ciertas salvedades, ¿no? Entonces, simplemente que hicimos la radiografía de inicio, ¿no? Vimos que había una lesión apical, miren el foramen, ¿no? Dijimos en una lesión crónica, ¿qué sucede? Siempre hay transfusión en mayor o menor grado, ¿no? Entonces, primera sesión, aislamiento, no en la pieza, ¿no? Si yo le pongo un clamp a esta pieza, ¿qué es lo que va a suceder? La voy a terminar de fracturar y así implante sí o sí, ¿no? Entonces, hacemos un aislamiento hacia los lados y comenzamos a lavar e instrumentar hidróxido de calcio, ¿sí? Podemos verificarlo para ver si efectivamente llegó al tercio apical. Si ese hidróxido de calcio apexcal por lo menos me ayuda a poder observar radiográficamente, ¿no? El calcifar no tiene esa característica, ¿ya? Por eso es que el calcifar, el costo también es un poco menor, ¿no? 35, 38 soles creo que hace poco, ¿ya? Pero el apexcal sí tiene esa ventaja. Entonces, la siguiente sesión vamos a ver la conductometría y ¿qué sucede, no? Antes lo que hacíamos acá era cambios de hidróxido de calcio para favorecer, ¿cómo se llama cuando yo quiero cerrar el lápiz? ¿Alguien cómo se llama cuando yo quiero cerrar el lápiz a este nivel? ¿No? Lápiz abierto para que se forme, se llama, ¿recuerdan? Vexogénesis, la versificación. Apicogénesis es cuando yo quiero que se forme, si esta raíz está incompleta, se forme toda la raíz, ¿no? Génesis, la formación. Y apexificación cuando quiero sellar, ¿no? Bueno, en este caso ya es un diente permanente, ¿no? Apexogénesis, apexificación, hablamos de dientes permanentes jóvenes, ¿no? En este caso, bueno, llamémosle una apexificación, ¿no? Entonces, antes se hacía recambio de hidróxido de calcio, ¿para qué? Para que este foramen, de alguna manera, se pueda obliterar y poder hacer el tratamiento de conducto. Pero ¿cuánto tiempo nos pasábamos? 6 meses, 1 año, año y medio, hasta recortes de 2 años, ¿no? Y en ese caso el paciente a veces se pierde. Entonces hoy en día en dientes permanentes lo que hacemos es colocar un tapón, ¿no? O un plug, le dicen algunos, en este caso de MTA, ¿no? Hemos lavado, desinfectado el conducto y colocamos el MTA. Una vez colocado el MTA, hacemos nuestra endodontia convencional, la que todos conocemos, ¿no? La obturación puede ser contención lateral, puede ser termoplástica, etc. Ya ves que aquí yo ya he sellado y no va a haber complicación del medio del conducto, perdón, del medio periopical hacia el medio interno del conducto, lo cual no va a haber paso de bacterias tanto de aquí hacia acá como de acá, ¿no? Ese es mi primer objetivo. Una vez terminada la endodoncia, ¿no? Si ustedes ven estos ramitos de acá, este ionómero de vidrio, de preferencia siempre dejar un buen cemento. Y a partir de aquí, ¿no? A esta paciente se le ofreció hacerle un espigo y después hacer una corona. Algunos dicen, doctor, ¿pero por qué no hizo un blanqueamiento interno antes de colocar el espigo? Lo que pasa, doctores, si se dan cuenta, solamente casi hay esmalte, ¿no? Y el esmalte por lo general no se va a blanquear. Yo necesito que haya dentina para poder darle ese color claro. Entonces se le ofreció a la paciente, estuvo de acuerdo, aquí se terminó. Este es más o menos el año 2014. Doctor, cualquier medicación no debe ser menor a una semana. Una semana. Ahí te va. ¿No? Y miren, en 2014 vino así.
Este es el 2016, 2 años después más o menos, ¿no? Todavía veo algún tipo, puede ser algún tipo de lesión, aunque la percusión no le molestaba, o puede ser simplemente una cicatriz, ¿no? Que al final acá se formó solo tejido de granulación, tejido fibroso, y no se va a llegar a formar tejido óseo, ¿no? Habría que controlar un par de años más, sigue el estribo de fibra de vidrio, sigue todo, ¿no? El MDA también está ahí, o sea, el club de MDA. ¿Ven? Entonces, esa es una alternativa, ¿no? Es una alternativa que podemos dar a los pacientes. Recuerden, no todo es implante, ¿no? A mí económicamente sí me conviene, ¿no? No es un implante, porque vamos a ganar más dinero, pero a veces la necesidad de paciente es distinta, ¿no? Entonces, esta paciente, yo la llamo, ¿sabes qué? Voy a dar una clase, puedes venir para tomarte una radiografía. Este es del 2016, ya toda la paciente viene y vemos cómo está, ¿no? Es un paciente que nunca se va a perder, porque una vez que el paciente te tenga confianza, el paciente te va hasta su familia, manda, ¿no? La prima, el enamorado, el novio, ¿no? Entonces, hidróxido de calcio, doctores, para terminar, el hidróxido de calcio es un buen medicamento de todos los que tenemos, ¿no? Pero va a funcionar bien en la medida que yo pueda dejarla en el tercio apical. 1. 2. Tengo que cualquier hidróxido de calcio, pero que esté en una solución acuosa. No les digo que se compren de la mejor marca ni de la peor, ¿no? Funciona muy bien, pero tengo que garantizar de que haya llegado al tercio apical. Doctor, y si no hay, se escasea en el mercado, habrá que preparar hidróxido de calcio químicamente puro con anestesia, ¿no? Hacerla más o menos una pasta y con un léntulo tratar de llevar hacia el tercio apical. Esa es una forma. Lo otro es con un cono de gutapercha, porque si pones un cono de papel absorbe la humedad y el papel rapidito se moja, no te permite compactarlo con facilidad, ¿no? Y lo otro es que el hidróxido de calcio va a actuar en la medida que nosotros hayamos limpiado bien el conducto, en la medida que hayamos instrumentado, en la medida que hayamos hecho glide path, etc. Si no, no esperemos que el medicamento haga todo, ¿no? Nosotros también tenemos que ayudar. Y para retirar el hidróxido de calcio, ¿no? Los reportes indican de que de todo, vamos a darle números, de 100 de hidróxido de calcio que está en el conducto, solo al final voy a retirar el 90. El otro 10% se va a pegar a las paredes, ¿ya? Por eso es que la otra escuela dice, no nos conviene dejar medicamento porque al final está pegado a los túbulos, ¿no? Y yo necesito hacer adhesión, por ejemplo. Mi adhesión ya no va a ser de 100%, sino será pues de un 60, un 70, ¿no? Por ese tema, algunos recomiendan no dejar medicación. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar medicación? Cuando yo sospeche de todo lo que hemos visto sobre instrumentación. Por lo general a mí me gusta dejar medicación cuando ya tengo una lesión, ¿no? Entonces yo veo una lesión, veo que el paciente tiene una zona edematosa, hidróxido de calcio, no en todos los casos, ¿no? Pero una semana el paciente viene, sí doctor me ha bajado un poco y ahí le termino la endodoncia, ¿no? Pero la tendencia hoy en día es siempre todos los tratamientos a una sola sesión, máximo 2, ¿no? Ya está complicado, ya 3 sesiones, ¿no? Si ya estamos más de 3, estamos 4 o 5, de repente algo no está funcionando bien, ¿no? Ahora que vamos a ver rotatorios, se van a dar cuenta que es rapidísimo, es fácil, ¿no? Es mecánico, pero tengo que tener en cuenta los principios básicos. ¿Preguntas? Entonces, el efecto del hidróxido de calcio de la manipulación se da a partir de